En el contexto de la religión, se define como santos a las personas que se destacan por su ética intachable o por mantener un vínculo particular con una divinidad. De esta manera, en cierta forma se eleva a los santos por sobre el resto de los seres humanos. En el caso del catolicismo, los santos son declarados por la Iglesia Católica. Cada santo constituye un modelo moral o un guía cuyo comportamiento debe ser seguido o imitado por los fieles. En esta sección veremos a los santos de la religión católica, algunos canonizados y otros que lo estarán pronto. En este video veremos a 5 santos diferentes, e incluiré en algunos casos su plegaria más conocida, para que puedas orar a ese santo. Empecemos este video hablando de San Esteban, primer mártir. El primer mártir del cristianismo era un diácono joven, lleno de celo por la nueva causa. Aunque solo desempeñaba un lugar secundario en la comunidad de Jerusalén, todos confiaban en sus palabras. Por esto se le eligió como el primero de los 7 ayudantes de los apóstoles, en cuanto surgieron desavenencias entre los judíos cristianos de habla griega, quienes consideraban que sus viudas no eran bien atendidas en la distribución diaria de las limosnas. Los apóstoles no tenían la posibilidad de supervisar el cumplimiento de esa obligación, y querían contar con el tiempo para la liturgia diaria y la predicación. Permitieron, por tanto, que de asamblea se eligieran 7 diáconos a los que, mediante la imposición de las manos, les dieron autorización y encargo de administrar los donativos, en medio de una comunidad en constante crecimiento. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Tranquilo y sereno, Esteban habló a la multitud: hermanos y padres, escúchenme. Comenzando con los patriarcas, narró el destino del pueblo judío, su infidelidad contra Dios y sus persecuciones a todo profeta verdadero. En vano esperó un destello de comprensión. Lo miraban llenos de odio. Entonces interrumpió su discurso y les echó en cara a sus adversarios esta acusación: hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes son iguales a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ustedes ahora han traicionado y dado muerte. Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Alaridos, tumulto, puños amenazantes, fueron la respuesta del enfurecido gentío. Esteban, arrobado, levantó la vista y exclamó en voz alta: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Con esto firmó su sentencia de muerte. Los judíos, furiosos, se abalanzaron contra él, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Moribundo, oraba por sus descarriados compatriotas: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Mientras Esteban se desangraba, apareció por primera vez aquel hombre que dio cima al mensaje de Jesucristo: San Pablo, el apóstol de los gentiles. Todavía estaba del lado de los perseguidores, pero no por mucho tiempo. Oración. Dios nuestro, que concediste a San Esteban, protomártir, fortaleza para orar por sus verdugos, haz que, a imitación suya, sepamos perdonar de corazón a cuantos nos hayan ofendido o causado algún mal. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con este video, hablando de un santo que estuvo al lado de Jesús como su apóstol. Este hombre es San Juan, apóstol y evangelista. Juan nunca olvidó ni el día ni la hora en que Cristo los llamó a Andrés y a él: vengan a ver. Eran como las 4 de la tarde. En aquel tiempo Juan aún era discípulo del Bautista y su religión consistía en una ansiosa espera del Mesías.
pero no en una espera pasiva, sino marcada con hechos varoniles y serios, ayunos y penitencias rigurosas. Juan se sintió impulsado a seguir al Rabí de Nazaret, porque veía en él al Mesías libertador. Durante mucho tiempo conservó los sueños terrenales del reino del Mesías, a pesar de que diariamente veía y escuchaba que Jesús iba a levantar un reino del Espíritu, no un reino de la espada. Poco tiempo antes del día sangriento del Gólgota, Juan todavía buscaba, con ansiedad, acaparar el mejor lugar en el reino mesiánico. Sería erróneo pensar que el autor del Evangelio más rico en ideas, hubiera comprendido mejor al Señor que el resto de los apóstoles, durante los 3 años de su peregrinación. Sin embargo, Juan, en su Evangelio, se autodenomina el discípulo predilecto del Señor. No es una vana alabanza de sí mismo. Los 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan fueron, en verdad, confidentes de Cristo y tuvieron el privilegio de estar muy cerca en varios de sus innumerables prodigios. Contemplar su transfiguración en el monte Tabor y su profunda humillación en los jardines de Getsemaní. Recordemos que Juan fue el único apóstol que tuvo el privilegio de reclinar su cabeza en el pecho del divino Maestro. Juan tenía la sinceridad suficiente para reconocer que no merecía ese amor. Debido a ello, trató de reparar sus errores con una abnegada fidelidad. El honor del Maestro llegó a abrumarlo. Cuando el Hijo del Hombre era despreciado o ofendido, lo invadía un celo ardiente rayano en la ira destructiva. Cristo caminaba hacia Jerusalén. Los samaritanos se enteraron y le negaron la hospitalidad, que era un deber sagrado en todo el Oriente. Los apóstoles no acababan de comprender el rechazo. Juan, más airado que todos los otros, suplicó al Maestro que le permitiera destruir a aquellos canallas con fuego del cielo. Veamos otro hecho. Un extraño, ajeno a los discípulos de Cristo, usando el nombre del Señor, pretendía realizar curaciones, incluso de endemoniados. Juan pidió permiso para enfrentarse con ese desconocido. Este era Juan, el pescador de Cafarnaún, antes de su conversión, antes de comprender el misterio de la redención humana a través de la cruz. Cuando Jesús preguntó a Santiago y a Juan, ¿pueden beber el cáliz que yo tengo que beber? Con valentía, ambición y desinterés, respondieron, sí, podemos. Pero a la hora de la prueba, abandonaron a Cristo junto con los otros discípulos, al desencadenarse el furor de la plebe. Más tarde, Juan se decidió y apareció junto a la cruz de Cristo. A pesar de los insultos y amenazas de los judíos, a pesar del horror natural de ver a su maestro lacerado y crucificado, a pesar de ver que sus esperanzas terrenas morían con él, no lo quiso abandonar en la hora postrera. La última obra de amor de Jesús fue un maravilloso testimonio de confianza. Con las palabras de despedida, «He ahí a tu madre», colocaba el Señor crucificado a su Santísima Madre bajo la protección del apóstol Juan. En compañía de San Pedro permaneció Juan en Jerusalén para dirigir la joven iglesia. Aun cuando las antiguas crónicas no revelan nada acerca de los diálogos entre la Madre de Cristo y San Juan, quizá éste recibió, durante esos años, la profunda y espiritualizada concepción acerca de la vida de Cristo, que nos manifiesta en su Evangelio. La vejez de San Juan se consumía en los trabajos pastorales de Éfeso y su continuo llamado hacia la caridad. Sus cartas sobre la encarnación de Cristo, en contra de los gnósticos, son verdaderos tesoros de la Iglesia. Durante la persecución romana, desterraron al anciano Juan a la isla de Patmos. En aquel marco maravilloso de soledad y naturaleza virgen, recibió la extraordinaria revelación llamada Apocalipsis, en la que los jinetes de la eternidad avanzan desde los confines del mundo, para ejecutar el juicio de Dios. Es el fin del mundo, el juicio del anticristo y sus profetas, el nuevo cielo y la nueva tierra, la Jerusalén celestial. Imágenes simbólicas con las que describió el apóstol la consumación de los tiempos, el triunfo de la Iglesia y del Cordero. Siendo muy anciano, San Juan pudo regresar a Éfeso. Allí terminó su evangelio y las 3 cartas dirigidas a los hermanos en la fe. Durante los primeros años del gobierno de Trajano, Juan falleció pacíficamente. En la iglesia de San Juan, en Éfeso, todavía se muestra su antiguo sepulcro, encima del cual, ya en los tiempos del cristianismo primitivo, se construyó una basílica que Justiniano cambió en una iglesia gigantesca, adornada con una cúpula en forma de cruz. Esta iglesia fue una de las metas favoritas de peregrinaciones en la Edad Antigua, hasta que los otomanos la convirtieron en ruinas.
Actualmente está siendo reconstruida con la ayuda privada de los Estados Unidos de Norteamérica. Oración. Dios nuestro, que por medio del apóstol San Juan, has querido descubrirnos la profundidad de la vida y del amor de tu Hijo, haznos capaces de conocer y de amar cada día a Jesucristo, nuestro Redentor. El cual vive y reina. Amén. Estamos a la mitad de este video y ahora te voy a hablar de Santo Tomás Becket, arzobispo de Canterbury, mártir. En la Edad Media se tenía una costumbre muy solemne y significativa. Cuando el rey tomaba parte en la misa mayor, el sacerdote se colocaba delante de él, encendía una pequeña estopa y pronunciaba estas significativas palabras: Alteza Serenísima, así pasa el brillo del mundo. Tanto el rey como el pueblo no veían en esto una ceremonia vacía, sino que lo tomaban como una seria advertencia, que significaba que las cosas eternas no debían ser olvidadas por las cosas pasajeras. Desde que los normandos, apoyados en su espada, gobernaban Inglaterra, la buena relación entre Estado e Iglesia se enturbió sensiblemente. En forma altanera y cruel, proclamaron sus reyes el derecho de autoridad también sobre la Iglesia. Se apoderaron de las instituciones eclesiásticas y dominaron a los obispos, abades y sacerdotes. Enrique II buscó la misma meta, por medios más astutos que la fuerza bruta. Enrique II estaba de acuerdo con la idea de sus antecesores de que la Iglesia debería doblegarse bajo el yugo del Estado. Tomás Becket provenía de la clase media y, por su talento e inteligencia subió paso a paso. De estudiante de Derecho llegó a ser tesorero de la ciudad de Londres. De secretario del arzobispo Teobaldo de Canterbury a archidiácono de la Iglesia en Inglaterra hasta ascender a canciller del reino. A pesar de la suntuosidad de su tiempo, vivió en forma sencilla y sin pompas. Cualquier campesino era recibido por sí. Enrique II depositó toda su confianza en él. Como el rey se encontraba a menudo ausente de Londres, Tomás Becket era el que en realidad gobernaba. Muchas construcciones magníficas evidencian su gusto y su espíritu emprendedor. Enrique II le confió incluso la educación del sucesor del trono. En aquel entonces la casa de Tomás Becket era el centro de reunión de la juventud intelectual inglesa. Sin tomar en cuenta los serios cargos de conciencia de Tomás Becket, el rey lo nombró, en 1162, arzobispo de Canterbury y primado de Inglaterra, ya que lo veía como una dócil herramienta. Tomás Becket no quería ni podía servir a dos amos. Así como fielmente había representado las cosas del rey, ahora luchaba constantemente por los derechos de la Iglesia. Desde su ordenación como sacerdote y su consagración como obispo, había cambiado totalmente. Vivía con el rigor de un monje, permanecía más a gusto en conventos, practicaba una caridad muy amplia y dejó la Cancillería para no ser molestado por ninguna consideración en sus libres decisiones. Enrique II pronto se dio cuenta de que sus cálculos habían fallado. En la reunión de Clarendon, en el año 1164, las controversias entre Estado e Iglesia se hicieron invencibles. El arzobispo no aceptó los privilegios del rey en relación a la Iglesia. El rey lanzó públicas amenazas en contra del arzobispo. Pocos días después, le llegaron al prelado multas arbitrarias y noticias de que se había preparado un atentado en contra de él. Piado huir a Flandes, en donde vivió en el convento de Pontigny, como fraile sencillo, buscando los trabajos más humildes. La venganza del rey era tremenda. Confiscó todos los bienes del arzobispo, desterró a sus parientes, amigos y empleados y a los católicos sin pastor, les hizo daño como un lobo furioso. Después de 6 años, aparentemente el rey aceptó una reconciliación con el arzobispo y lo invitó a regresar a su sede en Canterbury. Tomás Becket regresó a su catedral y fue asesinado por gente pagada por el rey, dentro de la misma catedral, el 29 de diciembre de 1170. Ya en el año 1173 el arzobispo mártir fue declarado santo. Más tarde, el rey apóstata y adúltero, Enrique VIII, asesino de Tomás Moro, del cardenal Fischer y de muchos otros valientes católicos, hizo destrozar la tumba de Tomás Becket, pero aún así en toda la Inglaterra católica la veneración del mártir se propagó, y se extendió con razón en la Iglesia universal. Oración.
Dios nuestro, que otorgaste a Santo Tomás Becket el valor para derramar su sangre por la justicia y en defensa de la libertad de la Iglesia, concédenos, por su intercesión, estar dispuestos a sacrificar cualquier cosa por amor a nuestros hermanos y a Cristo, el cual vive y reina contigo. Amén. Terminar con este video, hablaré de San Silvestre I, Papa. Muchas leyendas hablan del gran Papa, cuyo recuerdo festejarnos con la Iglesia el último día del año, mientras las campanas dan la bienvenida al año nuevo. El santo pasó por momentos dramáticos de la historia de la Iglesia. Siendo joven, leyó en las tablillas del Capitolio el edicto de persecución de Aureliano. En su edad madura tuvo la vivencia de las corrientes de sangre de la persecución de Diocleciano y en su oído resonaron los salmos solemnes con los que se sepultaron los mártires en los nichos de las catacumbas. Constantino dio libertad a la Iglesia el año 313. En esta forma la Iglesia, esclavizada por tanto tiempo, subió de la oscuridad de los corredores subterráneos a la luz brillante del día. Al año siguiente, 314, Silvestre fue elegido como sucesor de San Pedro. Su gobierno coincidió aproximadamente con el periodo del dominio de Constantino. Pero se malinterpretaría a Constantino si se considerara como cristiano. Es cierto que el Edicto de Tolerancia de Milán, de febrero de 313, concedía protección y paz a la Iglesia contra las persecuciones. También se le devolvieron edificios y predios incautados y los sacerdotes quedaron liberados de toda obligación pública. Pero no se podía esperar más de la política fría de un Constantino. Siguió siendo, a pesar de la introducción del domingo y de un rezo común en el ejército, el déspota de las manos manchadas de sangre, que mandó asesinar a su esposa y a su hijo Crispol, y que pidió consejo, tanto a obispos cristianos como a sofistas paganos. En inscripciones y monedas, siguió ostentando el título de Pontífice Máximo Pagano, partidario tanto del Cristo crucificado como de la divinidad persa del Sol. Aunque permitió que sus hijos fueran educados por obispos cristianos y, al lado de templos paganos, mandó construir algunas iglesias cristianas, su actitud verídica parecía dudosa y su relación con el cristianismo estaba dictada por diferentes metas. Son inventos posteriores que hubiera recibido el bautismo de manos de San Silvestre y que hubiera hecho inmensos donativos a la Iglesia romana. Para mantenerse en buenos términos con los paganos, durante su vida nunca proclamó abiertamente el cristianismo y recibió el bautismo de manos del arriano Eusebio en su lecho de muerte. A este político, ávido de poder, cuya vida solo quedó embellecida por el amor a su madre, Helena, se tuvo que enfrentar el obispo romano y papa Silvestre. Su cargo no era más envidiable que aquel de los papas del periodo de la persecución, pues, por el edicto de tolerancia, la Iglesia tenía que estar agradecida y Constantino no titubeó en exigir dicha gratitud en forma de compromisos muy reales respecto a la continuación de su dominio. La Iglesia bajo Constantino muestra ya los rasgos básicos de aquella Iglesia estatal que más tarde viviría los efectos tan perjudiciales de la política constantiniana. Constantino no titubeó en convocar sínodos a intervenir en sus deliberaciones. La historia no narra mucho de la vida del Papa Silvestre, fuera de algunas construcciones de iglesias y la fundación de una escuela de canto para las misas. Cuando en Nicea se reunieron 300 obispos y confirmaron su memorable credo en pro de la vieja fe y contra la doctrina de Arrio, se declaró conforme con la convocación del concilio y envió a los sacerdotes Vito y Vicencio como representantes suyos. La época no pudo ser más intranquila. Apenas descansaba la Iglesia de la espada del verdugo, cuando en todas partes dentro de ella surgían rebeldías, herejías y arbitrariedades imperiales. No hay que tener mucha fantasía para imaginarse lo que sufrió Silvestre durante los 20 años de su gobierno. Murió el 31 de diciembre de 335 en Roma. Oración. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo y, por intercesión del Papa San Silvestre, concédenos vivir esta fugaz vida terrena de acuerdo con tu voluntad, para que merezcamos, al final de nuestros días, la felicidad de una vida sin fin. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bueno amigos, esto es todo por este video. Comenten de qué santo quisieran saber más, compartan este video con tus amigos y familia para que estén todos más enterados sobre las obras y milagros de estos fabulosos santos. Yo me despido no sin antes desearles el mejor de los días, que Dios esté con ustedes, los cuide y los proteja de todo mal. Adiós.